minuto, el ministro Enrique París está desde el Congreso entregando información clave con respecto al COVID. 35 nuevos trabajadores de la salud, entre médicos, enfermeras, kinesiólogos, TENS, nutricionistas, en fin, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos. Hubo que trasladar a personal de salud de diferentes lugares del país, a aquellos lugares donde al comienzo tuvimos mucho más carga, como por ejemplo Magallanes, Punta Arenas, que hoy día está viviendo una situación totalmente favorable. Se creó la Red Integrada de Salud y para esto, mediante el decreto número 4, que establece un estado de excepción, se dispuso la creación de la Red Integrada COVID-19, que incorporó la posibilidad de que los pacientes puedan ser atendidos en clínicas privadas o en hospitales públicos, hospitales institucionales o hospitales de las universidades, sin importar su previsión. Y además con un valor fijado por el Ministerio de Salud y por FONASA, que es el mismo para cualquier tipo de establecimiento. La estrategia integrada, además... Bueno, el ministro está comentando en el Congreso entonces la estrategia del COVID, pero la información de último minuto que también queremos compartir con ustedes es que MinSal confirma pacientes sospechosos en Chile con la variante Delta. Se está a la espera del resultado que entregue el ISP sobre el caso correspondiente a una persona que regresó desde Estados Unidos. El ministro Enrique París informó la sospecha de este paciente en Chile con la variante Delta del coronavirus, la cual es indicada como la más agresiva y contagiosa tras propagarse desde India a diversas partes del mundo. Según indicó el secretario de Estado, la persona está en observación y se espera entonces que el Instituto de Salud Pública dé los resultados al examen efectuado. La información de último minuto corresponde a un ciudadano que habría viajado entonces a Estados Unidos y era el temor, Amaro, que se tenía en que era inminente la llegada de esta variante, la variante Delta al país. Variante que ha causado estragos en Reino Unido, en Israel, dos países que han tenido gran avance en la vacunación, estaban empezando a sacarse, ¿verdad?, las mascarillas, a relajar las medidas, pero ahora todo cambia con la variante Delta. Así es, una variante que es justamente altamente peligrosa por lo rápidamente que se contagia, se propaga, y lo que hemos visto y por qué esta importante información la queremos consignar es porque efectivamente ha retrocedido sustancialmente muchos de los planes de apertura que ha habido en diversos países. Cuando nosotros en el día de hoy justamente estábamos evaluando modificar el paso a paso, algo que se va a dilatar para los próximos días, lo hemos sabido ya, pero ¿cómo va a afectar esta noticia en particular los planes que se tenían justamente para reajustar, modificar el paso a paso? Eso está por verse cuando vemos en pantalla cómo está compareciendo el ministro de Salud ante el Congreso. Una situación muy compleja la que se plantea, porque estamos hablando de una persona que habría llegado desde Estados Unidos. Recordemos que supuestamente las fronteras están cerradas, pero eso no es tan así. Existe porosidad, existen permisos, existen instancias que justifican los viajes, las salidas y las entradas al país. Y por otro lado, tenemos además la sensación urgente, porque está la variante Delta, pero ya se reporta una nueva variante sobre la misma, la variante Delta Plus, Max. Suena casi como de tarjeta de crédito esto, ¿no? Pero claramente vuelve a poner otra vez más alertas y señales complejas con respecto a la precauciones que debemos tomar. El ministro Enrique París está en el Congreso por la extensión del estado de excepción que se está debatiendo en esta jornada. También recordar que se está a la espera de los cambios del plan paso a paso, luego de tener una reunión en extenso con diferentes voces ciudadanas. Antes de comunicarlo a la ciudadanía, la información que tenemos es que se generará la respuesta en una nueva reunión. Se entregará el detalle a ellos para luego entregar esa información para todos nosotros, Amaro. Absolutamente, y lo que estamos viendo es justamente la comparecencia, porque el gobierno requiere la anuencia del Congreso para extender el estado de excepción, pero ahí lo que hemos visto es que la UDI tiene un tope y muchos parlamentarios están exigiendo que efectivamente el toque de queda desaparezca porque lo estiman absolutamente inútil en este propósito, de modo que hay un tira y una afloja en el Congreso. Además también escuchábamos las palabras del exministro de Salud,
Mañalich, siendo muy enfático respecto al peligro de esta nueva variante, la variante Delta, presente por cierto también en Perú y en Argentina, hoy aparentemente, verdad, con un primer caso aquí en Chile, y donde señalaba el exministro Mañalich que era muy necesario extremar las precauciones y a su vez tener también exámenes de antígenos en el propio aeropuerto. Antígenos versus, verdad, exámenes PCR que se demoran más. El de antígenos te podrían alertar más prontamente respecto a la posibilidad de esta variante. Además también hay un llamado a hacer mayor secuenciación. Esto es, determinar cuál es el ADN para determinar cuáles son las variantes presentes en Chile, para tener una capacidad de respuesta más veloz y anticipar escenarios como estos. Seguimos atentos a las señales, sin duda que esto es un golpe al ánimo, a los planes que muchos de ustedes, nosotros, todo el país estaba comenzando a perfilar, ¿no? A pesar de las dificultades, las noticias de esta semana, que las estadísticas venían decreciendo, esto vuelve a instalarnos en una situación de riesgo real. Por lo mismo, una vez más, reiteramos todas las medidas posibles dentro de las dificultades. Todavía los bonos COVID están, por ejemplo, comenzando a ser repartidos. Volvemos a la situación, la gente necesita salir a la calle a trabajar. Por lo mismo nos encontramos en este cuello de botella. Tratamos de avanzar con ciertas medidas, con la vacunación, pero este escenario vuelve a complejizar todo el asunto nuevamente. Yo sé que suena majadero hacerlo en los medios de comunicación una y otra vez, pero ante la presencia de esta variante, el llamado es a que usted ejerza el autocuidado, extreme las precauciones, porque una de las interrogantes abiertas es ¿cuán efectivas son las vacunas que hemos recibido la mayor parte de nosotros frente a esta nueva variante? Esa es una interrogante bastante abierta. De ahí también la preocupación que se tiene. Y además consignar un poco, ¿verdad?, y darle un cierto sentido y proporcionalidad. Veíamos la espectacularidad de las noticias frente a un edificio que ha colapsado, donde hasta ahora, sabemos, en Miami hay una víctima fatal. En los últimos 5 días yo estaba sacando la cuenta. ¿Sabe cuántas víctimas fatales por COVID? 487 compatriotas. Claro, ya no reviste la espectacularidad de antes, pero hay que extremar la alerta. Escuchemos las palabras de París compareciendo ahí en el Congreso. Fundamentalmente por la cooperación con las universidades. Además incorporamos el test de antígeno, que es mucho más rápido. En media hora tenemos el resultado. Y esto ha permitido, obviamente, testear a una gran cantidad de gente y detectar precozmente a muchos pacientes. En 16 regiones se han implementado los test de antígeno. Hasta el momento se han efectuado 345.584 test de antígenos, y obviamente que la compra de todos estos elementos, tanto PCR como test de antígeno, requieren de facultades especiales para el Ministerio de Salud. Tenemos centros regionales de trazabilidad y tenemos contratados a 16.164 trazadores. Yo sé que aquí siempre ha habido dudas y ha habido ciertas reparos a este funcionamiento, pero lo hemos ido mejorando enormemente, y desde el momento en que asumimos como a cargo del Ministerio de Salud, esto se reforzó en forma muy activa. Los centros de trazabilidad son muchos. A nivel mundial, Chile, en relación a la cantidad de test por 1.000 habitantes, ocupa el tercer lugar después de Estados Unidos y Canadá. En Latinoamérica, como ya dije, somos pioneros. Residencias sanitarias, ha sido destacado por la OPS. Tenemos 15.000 camas. En este momento solamente se están usando la mitad, 7.111. La campaña de vacunación se inició en diciembre del año pasado, pero ya en mayo del 2020 se comenzó a preparar. Hasta el momento han llegado a Chile, gracias también a la aprobación por ustedes de los presupuestos necesarios. Hay que recordar que para este año el Parlamento aprobó $200 millones presupuesto adicional para vacunas, y se lo agradezco. Hemos recibido 24.684.564 dosis de vacuna.
desglosada de la siguiente manera: 18 millones Sinovac, 5 millones de Pfizer, BioNTech, y vamos a recibir 5 millones más de Pfizer, BioNTech, vamos a llegar a los 10 millones, casi 900.000 de AstraZeneca y 600.000 de vacuna CanSino, que como muy bien ustedes saben requiere solo una dosis. Las primeras vacunas llegaron el 24 de diciembre y ese mismo día se vacunó a la primera mujer chilena, una TENS del Hospital Sotero del Río, Zulema Riquelme. Hasta el 23 de junio, es decir, al día de ayer, hemos vacunado con una dosis a 12.199.649 personas, lo que equivale al 80.26% de las personas que deberían ser vacunadas. Nosotros nos fijamos el 80% de la población susceptible, que es de 15 millones de personas, y ya hemos vacunado esa meta, el 80% de las personas susceptibles de ser vacunadas. Hemos administrado 21 millones de dosis, con 12 millones con una dosis, ya lo dije, y 9.747.148 con 2 dosis. El avance de la vacunación con una dosis es de más del 80% y con 2 dosis es del 64% ya a nivel nacional, predominando los que están en la edad de 75 a 79 años de edad, que ya tienen una cobertura del 92% con 2 dosis. Estamos en el tercer lugar a nivel mundial con respecto a la segunda dosis, y la situación actual indica que para Latinoamérica están bajando todos los países: Uruguay, Argentina, Chile, solo está aumentando Colombia, Brasil y Perú. A nivel también de los casos confirmados por día, nosotros estamos disminuyendo rápidamente, como dijo el ministro Delgado, y para el día de hoy vamos a reportar 3.448 casos, con más de 42.000 exámenes de laboratorio y con una positividad, que es lo que me da esperanza, con una positividad de PCR de 7,6%. Es una positividad muy baja. Las camas UCI siguen ocupadas porque, como ustedes saben, los pacientes se enferman e ingresan a UCI o a UTI a los 14 días, entre 10 y 14 días después. Nos preocupa, obviamente, la aparición de nuevas variantes. Y les quiero anunciar que oficialmente hemos confirmado ya la presencia de una paciente con variante Delta proveniente de Estados Unidos. Ingresó por el aeropuerto de Santiago, fue chequeada inmediatamente, se le hizo PCR, test de antígeno, se secuenció ese virus y desgraciadamente se demostró que es un paciente que tiene una variante Delta, que como ustedes saben es muchísimo más contagiosa que las variantes que teníamos hasta el momento. La variante Delta tiene un aumento en la transmisión viral muy alta, tiene un aumento en la severidad, que es posible, tiene un aumento de riesgo de reinfección, es decir, puede reinfectar a pacientes que antes tuvieron infección con otra variante, y afortunadamente sí la podemos detectar por los exámenes de laboratorio que nosotros estamos usando actualmente. Acuérdense que ya hemos tenido variantes alfa, beta, gamma, y ahora aparece esta variante delta, que está presente en varios países del mundo y también de Latinoamérica. La variante delta demuestra una mayor capacidad de transmisión, que va entre el 76 y el 117%. Es más transmisible que otras variantes de preocupación y nosotros pensamos, por lo que ha ocurrido en Inglaterra y lo que está ocurriendo en Israel, que desgraciadamente puede llegar a ser una variante dominante en los meses que se aproximan. Ustedes saben que hay variantes de interés y hay variantes de preocupación. Según la Organización Mundial de la Salud, esta es una variante de preocupación, no solamente una variante de interés, como fueron las variantes Kappa, Eta, Epsilon, etc. Esto es una variante de preocupación. El fenotipo de la variante Delta, y por qué me quiero extender en esto, porque es un tema que nos preocupa, aumenta la capacidad, la posibilidad de hospitalización, aumenta la reinfección, y hasta el momento, afortunadamente, se mantiene la protección contra la enfermedad grave
con las vacunas que nosotros estamos usando en Chile. Un gráfico que hemos obtenido de Inglaterra demuestra que en este momento las variantes antiguas están prácticamente desapareciendo en Inglaterra y está aumentando rápidamente. La variante Delta en este momento es sobre el 85% de presencia contra el 14% de las variantes antiguas. O sea, una variante que además desplaza a las otras variantes virales y por eso nos preocupa muchísimo. Afortunadamente, los estudios que se han hecho con cualquier tipo de vacuna, esto publicado ya en Inglaterra, demuestra que es sensible ya con la primera dosis se obtienen resultados positivos con respecto a esta variante. Eso quería transmitirles. Yo creo que es muy importante en este punto que trabajemos duramente en el control de las fronteras para evitar que la variante ingrese. La persona que la tenemos identificada ya está aislada, es de Talca, es una señora de 43 años de edad que ingresó desde Estados Unidos, estuvo aislada afortunadamente por nuestro sistema de atención de testeo, trazabilidad y aislamiento, y el ISP informó anoche que la secuenciación dio positiva. Y esta secuenciación vamos a tratar de aumentarla. Estamos haciendo 350 exámenes semanales, tenemos que llegar a 1000 exámenes semanales y por eso también necesitamos apoyo económico. Estamos firmando convenio con 4 universidades por el momento, más un instituto, para tratar de aumentar la secuenciación a más de 1000 secuenciaciones semanales. Ayer el ministro Erazo participó en la reunión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y le agradezco también sus opiniones porque él se mostró favorable a mantener el estado de excepción. Muchas gracias, señor presidente, y gracias a las diputadas y diputados por haber escuchado esta presentación.